El rol de las proteínas. Hola, nosotros somos el equipo 6 conformado por Daniela Rocha Tapia, Karen Maza Molina, Lisbeth del Carmen García Santos y Miguel Ángel Charbel Ochoa Hernández. Este es un video sobre el metabolismo de las proteínas. En este veremos los diferentes tipos de proteínas que se encuentran en los alimentos, lo que sucede cuando una vaca consume proteínas y cómo la proteína afecta la producción y rendimiento de las vacas. Así que echemos un vistazo a los tipos de proteína que se encuentran en los alimentos. Una proteína es básicamente una cadena larga de aminoácidos y las proteínas que contienen los alimentos se llaman proteína cruda y se abrevia como PC. Ahora se asume que las proteínas contienen un 16% de nitrógeno, por lo que el contenido de proteínas crudas se estima a partir de la cantidad de nitrógeno en el alimento. La proteína cruda incluye varios grupos de proteínas, las cuales son proteínas solubles, proteínas dietéticas no degradables, proteínas dietéticas no digeribles y nitrógeno no proteico. Primeramente veremos las proteínas degradables en el rumen. Estas son las proteínas que se encuentran en los alimentos que pueden ser descompuestas o degradadas por microorganismos en el rumen. Algunas están disponibles instantáneamente para el rumen y los microorganismos, lo que significa que se degradan y se usan muy rápidamente en el rumen. Se les conoce como proteínas solubles. Tenemos que los alimentos con alto contenido en proteínas degradables en el rumen son los forrajes frescos y ensilados. Si pasamos a los otros tipos de proteínas que se encuentran en los piensos, tenemos que las proteínas dietéticas no degradables o proteínas bypass. Como su nombre sugiere, estas son proteínas que no pueden ser degradadas por los microorganismos en el rumen. Estas pasan a través del rumen al abomazo donde son degradadas. Los aminoácidos resultantes son absorbidos en el intestino delgado. Los alimentos con alto contenido de proteínas no degradables o proteína bypass incluye harinas de pescado, harina de canola y harina de soya. Ahora, si por alguna razón estas proteínas no se degradan o absorben, se excretan en el estiércol. A estas proteínas se les denominan proteínas dietéticas no digeribles. Hay un grupo más que contribuye a las proteínas crudas en el alimento, como se mencionó anteriormente. La proteína cruda se estima a partir de la cantidad de nitrógeno en el alimento, por lo que también incluye los compuestos nitrogenados no proteicos. Estos compuestos no son verdaderamente proteicos, contienen aminoácidos, sin embargo contienen nitrógeno, y este nitrógeno puede ser utilizado por el rumen y los microorganismos y convertirse en aminoácidos, de los cuales discutiremos con más detalle más adelante. Por lo que en resumen, las proteínas en el alimento se emite generalmente como proteína cruda y se estima a partir de la cantidad de nitrógeno en el alimento. El contenido de proteína incluye las proteínas degradables en el rumen, incluyendo proteínas solubles y las proteínas dietéticas no degradables, proteínas no digestibles y el nitrógeno no proteico. Veamos con más detalle lo que sucede con estos grupos de proteínas en las vacas lecheras. Empezaremos por las proteínas ruminales y solubles. Estas proteínas se degradan o se componen en el rumen para formar amoníaco. Los microbios hacen uso del amoníaco junto con la energía generada a partir del metabolismo de los carbohidratos en el rumen, forman su propia proteína. Esta hace referencia a la proteína microbiana, que permite que los microbios crezcan y se multipliquen. Los microbios luego las eliminan a través del retículo y en el omaso, con el aminoácido los mata en un primer momento. La digestión de proteínas comienza en la digestión continua y el intestino delgado. Los aminoácidos restantes son absorbidos para que los use la vaca lechera. Estos aminoácidos que estén disponibles para la vaca lechera se denominan proteínas metabolizables y pueden ser utilizados para muchos procesos metabólicos, incluidos el crecimiento de la función del tejido, la producción y la reproducción. Ahora bien, ¿qué tiene de especial esta proteína microbiana y por qué los rumiantes se diferencian de usted y de mí? Es que los microbios también pueden usar compuestos nitrogenados no proteicos y convertirlos en proteína microbiana, que ha estado disponible para su uso por parte de la vaca lechera. Las proteínas degradables, el nitrógeno no proteico, se convierte en amoníaco y en el rumen, luego los microbios los utilizan para su propio crecimiento. Una vez más, los microbios también requieren una fuente de energía que proviene de la fermentación de carbohidratos en el rumen. Así que tomemos un momento para recapitular las proteínas degradables y solubles que se degradan en el rumen para formar microbios de amoníaco. Verá que el amoníaco combinado con una fuente de energía para formar proteínas microbianas
Los nitrógenos no proteicos también se convierten en amoníaco y el rumen y los microbios los utilizan para formar proteína microbiana. De esta proteína microbiana proporciona a la vaca una porción significativa de sus necesidades totales. Proteína microbiana. Esta proteína microbiana proporciona a la vaca una parte significativa de sus necesidades proteicas totales. De hecho, una vaca lechera puede dividir y producir leche con solo proteína microbiana. Sin embargo, hay un umbral para la cantidad de amoníaco que pueden usar los microbios. Y si la vaca está produciendo grandes cantidades de leche, necesitará proteínas de otros sucesores, que se discutirán con más detalle pronto. Entonces, ¿qué pasa si se produce más amoníaco? En el rumen pueden ser usados por los microbios. Primero, el exceso de amoníaco se excreta y se transporta hacia el hígado, ya que el amoníaco es tóxico para la vaca lechera. Se convierte en urea en el hígado. Este es un proceso que llamamos ureogénesis. Luego, dependiendo de los requerimientos de proteínas, la vaca, el aporte proteico de la dieta, esta urea seguirá una de dos vías. En primer lugar, las vacas consumen más proteínas de las que necesitan. La urea se excreta principalmente en la orina a través de los riñones y una pequeña cantidad llega al estiércol y al año a la leche, que a menudo es denominado urea de la leche en contraste con la proteína de la dieta. Es menor a lo que la vaca necesita, por lo que la urea se recicla al rumen a través de las paredes del mismo o a través de la saliva. Luego es utilizada por los microbios para crear proteína microbiana. En general, este proceso es bien regulado y permite que las vacas tengan proteínas recicladas para su uso posterior. Sin embargo, los niveles de amoníaco en el rumen se vuelven demasiado altos. Entra demasiado amoníaco en el torrente sanguíneo, lo cual es tóxico para las vacas lecheras y puede reducir su rendimiento, traer consigo enfermedades e incluso la muerte. Por lo tanto, aunque la suplementación no fue favorable, dos fuentes de nitrógeno como la urea pueden proporcionar una fuente de proteína microbiana para la vaca. Esto debe tomarse con precaución y solo debe usarse con asesoramiento nutricional adecuado para el control de la dieta en seguimiento. Así que, es lo que sucede con las proteínas o nitrógeno no proteico que son degradables en el rumen, que los microbios del rumen usan para generar proteína microbiana, que sea puesta a disposición de la vaca. Generalmente la proteína microbiana constituye aproximadamente el 60% de la proteína metabolizable en la vaca, mientras que el 40% proviene de la dieta, que es subcalificable a proteínas que analizaremos ahora, ya que su nombre sugiere que esas proteínas son resistentes a la degradación en el rumen, generalmente por tratamiento térmico-químico o por la forma en que las proteínas se unen en los alimentos. Las proteínas pasan a través del rumen y se alteran y entran en el mazo, donde comienza la digestión, como con la proteína microbiana. Las proteínas dietéticas se descomponen en aminoácidos absorbidos del intestino delgado y contribuyen a la reserva de proteínas metabolizables que está disponible para la vaca. Aunque, a diferencia, la proteína microbiana, que tiene un perfil de aminoácidos muy consistente bajo proteína dietética reciclable, puede contener cantidades variables de aminoácidos diferentes según la fuente de alimento y por lo tanto puede usarse para suministrar aminoácidos específicos en la dieta. Entonces, ¿qué pasa con esta proteína metabolizable? Una vez absorbidos en el intestino delgado, los aminoácidos pasan al hígado y en el caso de la vaca elegida se necesita una gran proporción de la glándula mamaria, donde solían producir la proteína de la leche, y se solicitan aminoácidos de los animales en crecimiento para los músculos para el crecimiento, y en el caso de la vaca preñada, la proteína también es necesaria para el feto en crecimiento. Ahora, como siempre, hay algunas excepciones a las reglas cuando se trata de proteínas degradables. La cantidad que realmente utilizan los microbios depende tanto de la velocidad a la que los microbios pueden degradar o digerir la proteína, como de la velocidad a la que pasa la proteína fuera del rumen. Por lo tanto, lo que puede suceder es que en algunos casos parte de la proteína ambiental y degradable sale del rumen antes de que los microbios puedan degradarla y digerirla. Pasa al abomazo y actúa como si la proteína dietética subdegradable fuera proteína bypass. Por ejemplo, casi el 80% de la proteína y los pastos de primavera de buena calidad se degradan en el rumen y aproximadamente el 50% de la proteína soluble se degrada muy rápidamente. Lo que hemos visto es que hay una porción de la proteína degradable en el rumen que es degradada relativamente lento. Ahora, en primavera, cuando las vacas tienen un alto consumo y los pastos tienen un bajo porcentaje de materia seca,
hay mucha agua moviéndose a través del rumen con un paso muy rápido. Esto significa que una porción de la proteína degradable en el rumen pasa a través del rumen hacia el abomaso antes de que tenga tiempo de ser degradada y se utiliza como proteína microbiana. Por lo tanto, proporciona una fuente de proteína dietética subgradable para la vaca. Por lo que, en resumen, hay varios tipos de proteína que se encuentran en el alimento. Proteínas degradables que se degradan en el rumen, y de estas las proteínas solubles se degradan muy rápidamente. También tenemos los compuestos no proteicos que se degradan rápidamente en el rumen y son utilizados por el rumen y los microbios. Entonces tenemos las proteínas dietéticas poco graduables que pasan a través del rumen, se alteran, se digieren y no se absorben en el intestino delgado. Finalmente, tenemos las proteínas dietéticas no digeribles que pasan a través del rumen y no se digieren en absoluto. Estas se excretan en el estiércol, por lo que para la vaca significa que la proteína proviene de dos fuentes primarias: de la proteína microbiana, que se forma a partir de proteínas dietéticas degradables, proteínas solubles y fuentes de nitrógeno no proteico, y de proteínas dietéticas poco graduables que suministran una fuente rica de aminoácidos. Esta proteína se denomina proteína metabolizable y proporciona a la vaca aminoácidos que se utilizan para muchas funciones metabólicas. Así que para el final de este video deberíamos poder nombrar las diferentes proteínas que se encuentran en los alimentos, saber qué sucede cuando una vaca ingiere proteínas y comprender el efecto que tienen las proteínas en la producción y el rendimiento de las vacas.